Conferencia magistral intitulada El lenguaje claro como factor de legitimación de la justicia, que será disertada por el doctor Luis Alberto Álvarez Parra, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, damos la bienvenida al magistrado del Poder Judicial del Estado de México, Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz, quien fungirá como moderador de este evento, a quien recibimos también con un fuerte aplauso. En este momento cedo el uso de la palabra al magistrado Patricio Tiberio Sánchez Bertis Ruiz. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy continuamos con estas labores del Congreso Internacional de Educación Judicial 2025 y nos da mucho gusto, tenemos el honor de recibir al doctor Luis Alberto Álvarez Parra. Él es presidente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Es el Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ese país. Nos da mucho gusto contar con su presencia, doctor. Saludo la presencia y agradezco la de todos y todas ustedes, la invitación que se me hace para moderar este evento, especialmente al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, a la directora de la Escuela Judicial, a la consejera y a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión, que es especial por lo que vamos a escuchar. En este marco, el tema es hacia un poder judicial con perspectiva de justicia social. Tendremos la conferencia del doctor Álvarez Parra sobre el lenguaje claro como factor de legitimación de la justicia. ¿En qué medida se legitima la justicia cuando lo hacemos a través de un lenguaje claro? Cuando las resoluciones, las determinaciones de las personas juzgadoras son entendibles, son comprensibles, son accesibles hacia las personas. Cuando el lenguaje claro es tal que permite conocer el porqué de una resolución en determinado sentido. Si la resolución no se comprende, ¿cuáles son sus consecuencias? El doctor es magistrado, egresado de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Derecho Público, en Derecho Contencioso Administrativo y en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Derecho Constitucional y en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre, además de ser candidato a doctor en Derecho. Se ha desempeñado como magistrado en los tribunales administrativos de Cundinamarca y Meta, delegado departamental de Cundinamarca, Caldas, Arauca, Tolima y Meta, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegado del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universidad de los Llanos, auditor general del Fondo Nacional del Ahorro, jefe de la División de Personal de la Contraloría General de la República, con sede en Bogotá, delegado territorial del Contralor General de la República para el Departamento de Meta y personero municipal de Cumaral. La trayectoria del doctor es amplia, la importancia de las labores que desempeña y ha desempeñado es evidente y por eso me siento especialmente contento de estar en esta ocasión moderando este evento en donde lo escucharemos con atención, con muchísimo gusto y nuevamente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Sí gusta? Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero expresar que me siento muy complacido de concurrir a este bello y hermano país y poder participar del Congreso Internacional de Educación Judicial 2025, organizado por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Muchas gracias, señora Directora General, magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, por su amable invitación, a la cual concurro gustosamente. Un saludo muy especial también al magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Saludo de igual manera al magistrado Patricio Tiberio Sánchez, quien va a fungir como moderador en esta charla. Ayer le escuché en el saludo personal que hizo a algunos panelistas y algunos invitados especiales previo al inicio de esta jornada al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura del Estado de México, que el Estado de México concentra el mayor número de procesos judiciales de toda la Federación, alrededor de 290,000 causas o asuntos judiciales, lo que evidencia la gran representatividad en la demanda de justicia y la importancia que tiene la escuela judicial en la formación y capacitación de tantos operadores de justicia. Pero además que el Estado de México tiene un número de jueces inferior a la media de todo el país, 2,8 jueces por cada 100,000 habitantes, le escuché, cuando la media es 4,8 jueces por cada 100,000 habitantes. De manera que el mérito está en que con una demanda de justicia tan voluminosa se logre atender con un número menor de jueces dispuestos a estas causas judiciales. También saludo a los magistrados, a los consejeros, a los jueces, servidores judiciales, diputadas y diputados, a la comunidad académica, a los panelistas, a los litigantes y a todos los que nos acompañan de forma presencial y a través de las plataformas digitales. Les reitero a todos mi complacencia de visitar este país con el cual Colombia tiene unas estrechas relaciones, incluso desde principios del siglo XIX, como que Colombia fue el primer país de América Latina en reconocer en 1821 la independencia de México del dominio español, cuando compartíamos límites fronterizos entre Costa Rica, en aquel entonces parte de México, y Panamá, que perteneció a Colombia hasta 1903. Además, no puedo dejar de decir que este país le dio asilo académico e intelectual a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. México fue su segunda patria. Por lo tanto, compartimos también el mismo destino como país latinoamericano y los mismos retos en materia judicial, esto es, lograr una justicia cada vez más pronta y eficaz, una justicia más transparente y autónoma, que asegure los derechos y las libertades ciudadanas, que promueva la convivencia pacífica y asegure bienestar a los asociados a partir de fallos razonados y justos y con un profundo sentido social. Por eso quiero compartirles una breve reflexión en el marco de este Congreso Internacional a propósito de los retos de la educación judicial frente a la reforma constitucional que introdujo la elección popular de las personas juzgadoras, ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas, jueces y juezas, que he titulado El lenguaje claro, un instrumento de legitimación de la justicia. Este nuevo sistema de elección, como ya se ha dicho, es una reforma trascendental para la sociedad mexicana en el presente siglo, que no deja de suscitar inquietudes e incertidumbres, lo cual puede explicar de alguna manera que una gran masa de población no haya participado de este certamen electoral, o que se plantee también una preocupación como un interrogante: la justicia mexicana ahora, ¿a quién representa?
En mi país, como ustedes saben, los jueces no son elegidos por voto popular, pues los jueces son de carrera y permanecen hasta la edad de retiro forzoso, seleccionados por el sistema de mérito u oposición, con excepción de unos jueces llamados jueces de paz, que son, permítame decirlo, casi invisibles. Algunos municipios los eligen, otros no hacen parte de la rama judicial y actúan básicamente como amigables componedores en causas, repito, muy pequeñas de orden comunitario. Además, no tienen sueldo. Digamos que es una justicia ad honorem. Los demás jueces se someten a un examen de conocimientos y a un concurso que adelanta la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, cuyo nombre evoca a uno de los mártires de la guerra del narcotráfico que vivimos en la década de los 70 y 80. Este concurso que hace la Escuela Judicial es eliminatorio y luego unas entrevistas y pruebas psicotécnicas son designados en estricto orden de mérito. Los jueces son evaluados cada año y los magistrados de los tribunales cada 2 años. El factor cuantitativo lo lleva el Consejo Superior de la Judicatura, que administra la carrera judicial, y el factor cualitativo le corresponde a los órganos superiores de la justicia, que una vez conocen en vía de apelación de una providencia, se hace la calificación correspondiente. A su turno, los órganos de cierre, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su cargo los conflictos entre particulares en materia civil, penal, laboral, y el Consejo de Estado, que represento como el tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sus miembros son elegidos por la propia corporación de una lista de 10 candidatos elaborada previa convocatoria pública por este órgano que administra la rama judicial, me refiero al Consejo Superior de la Judicatura. Y de esa lista el órgano de cierre elige a uno de ellos. Ahora, pese a que voy a hablar de lenguaje claro como factor de legitimación de la justicia, permítame también señalarles que si me preguntasen qué opina mi país sobre la elección popular de jueces, tendría que decir que hay como una idea general, y es que el sistema de elección popular de los jueces parece contrario a los valores y a los principios que rigen la función judicial. Se afirma que el deber de ingratitud de parte de los juzgadores implica la falta de reciprocidad. En otras palabras, los jueces no pueden sentirse en deuda con las personas que les han designado. La administración de justicia se funda en la independencia y en la imparcialidad, y su obediencia se predica frente a la Constitución y a la ley, que constituye el postulado básico de su legitimidad. A la ingratitud frente a quienes los designaron se añade otra cuestión también importante: el desapego a la popularidad. En otras palabras, un juez no debe buscar la fama, la estimación o el aplauso social mientras ejerce su función. Es cierto que hay decisiones administrativas, judiciales, ampliamente aceptadas para la sociedad, pero este no debe ser el fin del juzgador al momento de resolver el caso. Un juez independiente e imparcial debe ser capaz de tomar decisiones contrarias a los intereses de quienes lo eligieron, así como aquellas que implican para él señalamientos, animadversión o impopularidad. Un juez, por supuesto, debe ser empático, pero no simpático.
No puede estar en el ámbito del jet set, en la galería de los más afamados. Ese no debe ser lo que anime a la hora de decidir. En todo caso, con la adopción del sistema de elección popular de las personas juzgadoras, lo que sí está claro es que los jueces tienen unos mayores deberes y unos retos incontrastables. No pueden abandonar la idea fundamental de que sus fallos deben obedecer a la fuerza de la razón y el derecho. Deben fallar siempre bajo el mérito de las pruebas que estén en el expediente y no obedecer a intereses subalternos, partidistas, gremiales o de otra clase. En esta perspectiva y asumiendo que es una realidad hoy la elección de jueces en este país, junto a las transformaciones que impone el nuevo sistema, los cambios de paradigma, la forma como se debe enfocar el estudio de la ciencia jurídica en las facultades de derecho, es importante recabar en la necesidad de fortalecer nuevas destrezas que se trasciendan la formación meramente técnica, competencias que debe tener el juez para mejorar su desempeño, pero sobre todo para extender una comunicación efectiva con los destinatarios de la resolución judicial y con la ciudadanía en general. La política del lenguaje claro es un asunto que viene ocupando la atención de las agencias gubernamentales, tanto en el ámbito nacional como internacional, de los foros académicos, de los centros de pensamiento, de los ámbitos de la justicia, que busca fundamentalmente que las decisiones judiciales se redacten en un lenguaje comprensible, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje cercano al ciudadano, donde éste sea el centro de la relación jurídica o el sujeto prevalente y no el juez o el letrado, que suele tener de por sí una posición dominante, que lo ponen como un sujeto que demuestra erudición. Por el contrario, se censura que las providencias estén escritas en un lenguaje oscuro, críptico e ininteligible, donde no se sabe si lo que le acaban de notificar al justiciable es un auto de detención o una herencia. Según la Federación Internacional del Lenguaje Claro, una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño están redactados de tal manera que permite que la persona o destinatario encuentre, comprenda y pueda usar la información. Ahora bien, en la historia de la civilización humana, sin duda el lenguaje ha sido un importante instrumento de desarrollo y progreso social. Además de ser un signo característico que permitió a la raza humana distinguirnos como especie, la teoría evolucionista sitúa el lenguaje articulado como el motor que aceleró el proceso evolutivo del primate al Homo sapiens. La capacidad de pensar, de expresar ideas, sentimientos, necesidades a través del lenguaje articulado ensanchó el cerebro humano. Según la ciencia, lo hizo 4 veces más grande que el cerebro del simio más evolucionado, al tiempo que promovió las relaciones humanas y la formación de sociedad. Posteriormente apareció la escritura, el lenguaje escrito, los rasgos de la civilización plasmados en tablillas de arcilla, en piedra, en mármol, luego en hojas de papiro, hasta llegar al papel y hoy al texto digital. Las primeras técnicas de escritura se remontan a los años 4000 antes de Cristo. Surgió en Egipto, en Mesopotamia, en China y rápidamente se extendió a las áreas culturales cercanas y es el origen de la mayoría de las escrituras del mundo. El primer escrito que se conoce en la civilización
escrita con punzón sobre una tablilla de arcilla mojada en la antigua Sumeria, en la región de Mesopotamia, en el sistema de escritura cuneiforme, 3500 años antes de Cristo, la llamada leyenda de Gilgamesh. Se escribía de arriba abajo, en columnas verticales hasta completar la tablilla. La leyenda de Gilgamesh es una narración en verso, donde se narran las tensiones entre el mundo natural y el mundo civilizado, el amor, las necesidades cotidianas, las relaciones entre padres e hijos, es decir, las vivencias más cotidianas de las relaciones humanas, pero también describe preocupaciones de mayor densidad, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Se puede alcanzar la felicidad? Lo que demuestra que desde hace 3500 años antes de Cristo el hombre le asiste las mismas preocupaciones que han rodeado la existencia humana, y ello ha sido posible expresarlo como un testimonio a la posteridad a través del lenguaje. Hoy la palabra sin duda tiene un poder extraordinario en la política, en la psicología, en la ética y en la estética. No hay una herramienta más poderosa que el lenguaje, con la posibilidad de construir o de destruir. Y como un instrumento de comunicación se estudia como cualquier ciencia, y su uso ha permitido elevar el pensamiento humano a niveles extraordinarios de sensibilidad. Por ejemplo, la poesía es la mejor muestra de ese lenguaje bello y estético que trasciende la funcionalidad concreta de las palabras. Pero también en la historia se ha promovido un instrumento a través del lenguaje para distorsionar la realidad. Recuérdese que los sofistas de la antigua Grecia, como Protágoras y Gorgias, que vivieron en el siglo V antes de Cristo, maestros de la retórica, no se les consideraba cultores de la sabiduría, sino profesionales de la elocuencia. Pero dado que los poetas y los filósofos se les pagaban por sus servicios, se les acusó de perseguir a través del debate no la verdad, sino la victoria argumentativa, incluso a través de métodos deshonestos y pensamientos falaces. Un reclamo que le hicieron los contemporáneos como Sócrates y Platón. Platón justificaba sus prejuicios contra la retórica, ya que le parecía una estrategia utilizada únicamente para conseguir el poder político, apelando a las emociones, a los miedos, a las esperanzas del pueblo, de modo que no se les reconocía el estatus filosófico. En lo que respecta a la ley, tenemos que los filósofos y los políticos ilustrados empezaron a abogar por la promulgación de leyes claras. También tenían presente la enorme dificultad de conocer el derecho a causa del caótico desorden que habían heredado de la Edad Media. El remedio principal se orientó a la ordenación de lo legislado por medio de códigos que condensaba las reglas jurídicas, que integraban los principios y las normas conforme a un sistema o cuerpo normativo. Además, se propugnó porque su redacción se atuviera al paradigma lingüístico de Montesquieu. Montesquieu, en el libro 29 del Espíritu de las Leyes, decía esto: es esencial que las palabras susciten a los hombres las mismas ideas. Se deben evitar las expresiones vagas, así como el lenguaje metafórico o figurado. Es preciso evitar las cláusulas abiertas. Las leyes no deben ser sutiles, no deben emplear más palabras que las estrictamente necesarias. Las leyes deben ser estables y necesarias. Esta gran obra codificadora empezó a romperse por la presión cada vez mayor de un número de normas nuevas sobre la misma materia, que ya no cabían en esos cuerpos normativos. Sin embargo, los viejos ideales ilustrados no cambiaron, y la preocupación por la claridad del lenguaje se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es más, yo diría que la claridad ha acabado consagrándose como el resultado o requisito, mejor, de validez de las normas, y no como una simple cortesía ciudadana. Hoy mi país viene trabajando en esta política
a nivel de agencias del Estado y particularmente de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que ya referencié, como un gran propósito. Y debo decir también que el Consejo de Estado es el primer órgano de la justicia en Colombia en hacer parte de la red de lenguaje claro que integran, por ejemplo, la Universidad de los Andes, de gran prestigio en ese país, el Departamento Nacional de Planeación, el Congreso de la República y un instituto dedicado al estudio de las letras y de la lengua española, el Instituto Caro y Cuervo. Hoy se está prácticamente aprobando en estos días 2 proyectos de ley en el Congreso. El proyecto de ley 135/2023 y 193/2023 también, por medio del cual se establecen los formatos de providencia de lectura fácil y se establecen medidas para promover y difundir el lenguaje claro, porque definitivamente se ha entendido que la justicia no solo se legitima a través de jueces autónomos, jueces independientes, jueces probos y con una gran sensibilidad social o que exhiben valores humanos como la templanza, la integridad, la moderación, sino también por la forma como se redactan las sentencias, las resoluciones judiciales, los fallos. Los estudios realizados en mi país, y podría decir que seguramente también en muchos estadios y otras latitudes, demuestran que la escritura de textos jurídicos, no solamente providencias judiciales, leyes, resoluciones administrativas, padece de graves patologías que afectan, por supuesto, una comunicación efectiva. En primer lugar, carecen de una arquitectura argumentativa adecuada. Tienen un excesivo rigor técnico jurídico. Suelen ser textos pesados, extensos y con argumentos circulares o repetitivos. No tienen en cuenta las reglas mínimas de la gramática, la sintaxis o la ortografía. Por lo tanto, no son textos que comunican, sino que a veces lo que hacen es confundir o generar desazón en el interlocutor. Esto pues dificulta su comprensión, crea incertidumbre en los usuarios de la justicia e incluso impacta negativamente en la eficiencia judicial. Ahora bien, carecen de una arquitectura argumentativa adecuada, quiere decir que por supuesto no se aspira a reivindicar toda la teoría de la argumentación, la nueva retórica de Chaim Perelman, la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexi o de Steve Tullmin. Simplemente de lo que se trata, señores jueces aquí presentes, es de recordar las reglas básicas de la argumentación. Por ejemplo, las que trae Anthony Winston en ese pequeño opúsculo, Las claves de la argumentación. Ahí nos recuerda lo siguiente. Dice este autor: primero, distinga entre premisas y conclusión. Es que el argumento no es una opinión, no es un parecer, no es una idea que se le ocurrió, no. El argumento, que es con el cual trabajamos los jueces, está integrado por una conclusión, que es la afirmación en favor de la cual usted está dando razones. Y las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones se llaman premisas. Dice el profesor también como una segunda regla: presente sus ideas en un orden natural. ¿Qué quiere decir? Que conserve la estructura básica de sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, que quizá es lo que nos enseñaron casi que en la formación de los primeros años de nuestra infancia y a lo largo de nuestra formación educativa. Parta de premisas fiables, dice. ¿Qué quiere decir? Que si sus premisas son débiles, pues la conclusión será también débil. Use un lenguaje concreto, ojo, específico, definitivo. Esto es, no utilice lenguajes con términos vagos,
abstractos, genéricos. Y dice algo muy importante, Anthony Winston: evite un lenguaje emotivo. Es que los jueces no estamos para conmover, sino para convencer. Entonces, las personas formadas defienden una posición con razones serias y sinceras, y no con un propósito de influir en las emociones. Y finalmente, una última regla de Anthony Winston a propósito de las reglas básicas de la argumentación: use un único significado para cada término. La tentación opuesta siempre es usar una sola palabra en más de un sentido, y eso no da claridad. Esta es una falacia clásica conocida como la ambigüedad. Ahora bien, nuestros escritos tienen un excesivo rigor técnico, jurídico, sí es cierto. Y lo que se invita es que evitemos la densidad técnica, pues en muchos casos podemos reemplazar ideas con palabras comunes que utilizan las personas comunes. Aunque no hay que desconocer, por supuesto, que la ciencia jurídica tiene su propio tecnolecto o su léxico especializado, pero eso no necesariamente implica que en todos los casos haya que recurrir al lenguaje técnico jurídico. Es decir, no hay que abusar de los latinismos, de los extranjerismos, de las expresiones añejas, de términos arcaicos, de formulismos que, aunque para uno le pueden sonar muy importantes, créame que para el ciudadano común es una maraña indescifrable que no vale la pena utilizar. Que nuestros textos suelen ser escritos pesados, extensos y con argumentos circulares o repetitivos. Señores, basta, y así con sentido autocrítico lo hicimos en varios escenarios en Colombia. Y recuerdo, por ejemplo, unos estudiantes de una facultad de Derecho proyectaban extractos de sentencias de la Corte Constitucional que amparaba derechos a los niños. Y vaya usted a entender el lenguaje. Ojo, una sentencia dirigida al derecho de los niños. Pues por supuesto que era un contrasentido utilizar un lenguaje elaborado de una gran profundidad cuando se supone que el destinatario es justamente pues los niños. Entonces, tener textos pesados no contribuye a la claridad. Y se cometen errores en la estructura de párrafos, por ejemplo. Miren, un párrafo debe tener varias cualidades según dicen los que saben eso. Primero, la unidad. Es decir, como un párrafo está integrado por oraciones, todas las oraciones tienen que tener una relación con esa unidad. La coherencia interna, esto es, que debe haber una estrecha relación entre una oración principal y las oraciones secundarias o subordinadas que la componen. Pero usted lea un párrafo a ver si cumple con esa regla básica. Seguramente usted puede decir: en este párrafo hay 5, porque es un párrafo que suele denominarse párrafo lata. Esto es como cuando usted en un enlatado, ¿cierto?, introduce algo que está absolutamente comprimido, pues así parecen los párrafos. Entonces no hay un equilibrio, hay párrafos cortos, párrafos largos, repeticiones, desórdenes, etc. Y lo más común, hay párrafos frase o párrafos unioracionales, lo que tampoco le da, repito, claridad al texto. Y no se tienen en cuenta en nuestros textos jurídicos las reglas básicas de la gramática, la sintaxis, la ortografía, y eso también contribuye a la oscuridad, a la dificultad, a la incomprensión. Y en los tiempos de hoy estamos reivindicando entonces pues el uso adecuado del lenguaje. Ver al estudio de la gramática, la sintaxis, a la morfología, a aquellas que estudian las categorías gramaticales, el sustantivo, los adjetivos, los pronombres, los verbos, los adverbios, las preposiciones. La ortografía, la forma correcta de escribir las palabras, nos recuerda la importancia de ese uso de la puntuación, de las concordancias entre el género y el número. Pero permítame decirlo, lo anterior, no tanto por el prurito de posar como verdaderos gramáticos, porque ese no es el propósito, sino
por la necesidad de escribir correctamente y lograr un lenguaje comprensible a sus destinatarios. Los abogados tenemos el deber de hablar bien y escribir bien, se nos dice en la sociedad, porque es que el lenguaje es nuestra herramienta de trabajo. Finalmente, la lengua es una suerte de cárcel. Nacemos en una lengua, ahí vivimos y no tenemos manera de salir. Entonces, lo que debemos es trabajar mucho para que ese espacio no sea una prisión, sino un lujo, una cosa bella donde uno pueda moverse con libertad. Bueno, y alguien aquí diría, bueno, pero si el juez está lo suficientemente atareado desentrañando el sentido de la ley, pues exigirle un texto limpio, que no contenga cacofonías, que no contenga pleonasmos, que use correctamente los marcadores del discurso, los signos de puntuación, pues parece un despropósito, o por lo menos algo imposible. Y si además le sumamos a eso la perentoriedad de los términos, que es como una espada de Damocles que está ahí, exigiendo prontitud del fallo, pues pareciera que lo que yo estoy diciendo aquí no tiene cabida. Pero es que eso precisamente es lo que constituye los retos y los desafíos que debe encarar el juez en los tiempos de hoy. Sentencias bien escritas, pero sobre todo claras y precisas, contribuyen a dar confianza a los asociados y favorecen la inclusión social y el diálogo entre servidores judiciales y la ciudadanía. Esos objetivos son perceptibles a nivel internacional. Por ejemplo, en las recomendaciones para el lenguaje claro y comprensible para el dictado de resoluciones judiciales aprobadas en la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Panamá desde el año 2015, se puso de manifiesto que la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, lo que, ojo, se relaciona con un derecho fundamental, el derecho fundamental al debido proceso, que impone que el destinatario de la decisión tenga posibilidad de recurrir. ¿Y cómo va a recurrir si no entiende la decisión? Pero además responde a un derecho fundamental de nuevo cuño, el derecho fundamental a comprender, que estoy seguro que la Constitución Federal de México debe consagrar cánones que están ligados al derecho a la información, al derecho a la participación de todos en las decisiones que los afecten, la vida cultural, política, económica. Y en consecuencia, esto no es ni mucho menos retórica, no es un discurso. La política del lenguaje claro hace parte de todo un movimiento internacional y un proyecto latinoamericano que busca eliminar de la escritura jurídica todo aquello que no permite, repito, que un mensaje llegue al destinatario. Pasa por comunicar decisiones judiciales inclusive a poblaciones disímiles o heterogéneas como los pueblos indígenas, los niños, las personas discapacitadas, aquellas de escasa formación académica que, ojo, imponen imaginar estrategias pues, para aproximar la justicia al ciudadano común y eliminar las barreras que afectan la comunicación efectiva. Lo anterior, señores, se resume quizá en 3 reglas básicas para escribir correctamente: brevedad, sencillez y claridad. Brevedad. El 9 de agosto de 1940, Winston Churchill, en el fragor de la batalla de Inglaterra, dictó el memorando secreto WPG 40-211, titulado, comillas, brevedad. Agobiado por la carga de trabajo, el primer ministro rogaba a sus subalternos escribir reportes cortos. También pedía acabar con frases como estas, comillas, es importante tener en mente las siguientes consideraciones. O se debe considerar la posibilidad de llevar a cabo, cuando realmente esa frase se puede reemplazar por una sola palabra. Y parece que así fue. Churchill no solo ganó
la Segunda Guerra Mundial, sino que de paso recibió el Premio Nobel de Literatura. Aunque el memorando secreto no es tan conocido como el radar o las bombas inteligentes, quizás su contribución sin duda contribuyó a la victoria final como un arma de las más letales. Dice Baltasar Gracián, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y la brevedad es hermana del talento, dijo Anton Chekhov. Y Aldo Francisco Camarota decía, en términos casi morales, quien pudiendo decir algo en 10 palabras y usa 20 es capaz de cualquier cosa. Sencillez, ese lenguaje ampuloso, ese lenguaje burocrático, ciertamente está llamado a recoger. No nos da prestigio, no nos coloca en el pedestal de la inteligencia. Pues no hay que olvidar que se escribe es para un público que, repito, no sabe derecho. Los niños, los ancianos, los campesinos, los indígenas, que merecen un trato diferencial. Y José María de Alba, en punto A, la sencillez decía lo siguiente: casi siempre lo correcto es lo más sencillo. Y Aristóteles, que vivió siglos antes de Cristo, decía: piensa como piensan los filósofos, pero habla como habla la gente sencilla. Y finalmente la claridad. El texto es claro si penetra fácilmente en la mente del destinatario del mensaje. Y en un momento inundado de información irrelevante, las redes sociales, etcétera, pues la claridad es poder, decía una de las lecciones para el siglo XXI. Y José Ortega y Gasset, a propósito de ese lenguaje con mucha maraña conceptual, decía: la claridad es la cortesía del filósofo. Cuatro consejos para escribir bien. Dicen que escribir es un arte y no se puede pretender que el texto que usted escribe, de una sola mirada sale un texto ideal, bien escrito. No, esto es un proceso que, como todos sabemos, tiene que pasar por la mente primero para luego plasmar en un escrito. Se dice que lo primero que hay que hacer es pensar, y pensar es divagar seguramente, y ahí ubica ideas principales, ideas secundarias frente a cualquier escrito. Luego, como un gran arquitecto, hay que ordenar en un plano conceptual esas ideas para ver cuáles le sirven y cuáles no, y obviamente desechar unas y dejar otras, y eso le permite entonces estructurar. Y fíjense que ahí todavía no está el escrito final. Luego hay que escribir, y tenga la certeza, como los escritores lo saben, que les ha tocado leer y releer muchas veces para decir que el texto quedó digno de ponerlo al escrutinio de los críticos o de los asociados o a quien se dirige el texto. Entonces, esa primera escritura es apenas una aproximación al escrito. Después de escribir, dice: ahora vamos a corregir. ¿Y qué quiere decir corregir? Pues yo autocorrijo de un lado, o si no, el ideal, como lo dice Diego López Medina, un académico colombiano, en un libro que llama Manual de Escritura Jurídica, que es mejor inclusive someter el texto a un par, alguien que más o menos maneje la misma formación. Hay que someterlo al escrutinio de un par. Eso es mucho mejor que someterlo a sí mismo. Y fíjense que todavía no está el escrito. Después de que ha escrito y que corrige, hay que editarlo. ¿Y editar qué quiere decir? Ya es la lectura comprensiva del escrito, donde usted puede darse el lujo de decir: aquí he dicho 3 veces lo mismo, quito 5 párrafos, ¿cierto? O en este párrafo parece ser que es tan oscuro que me toca darle un giro, ¿cierto? Lo que está de últimos que he escrito lo voy a poner de primeras. En fin,
editar supone todo un ejercicio de esa naturaleza y parece ser que ahí sí uno podría darse el lujo de decir, el escrito está listo. Yo quiero disculparme porque lo que voy a decir es una obviedad, pero yo quiero no terminar esta charla sin decirles que en verdad vale la pena recordar algunas reglas ortográficas y de acentuación. Por ejemplo, recordar que los monosílabos no se tildan, ninguno, como regla general. Ya voy a señalar que hay 8 excepciones para recordar. Debe respetarse la famosa regla que algunos textos llaman la regla EGA, que no es sino recordar la clasificación de las palabras según el acento. Las palabras agudas, las palabras graves, porque eso le define la tilde. Perdónenme, como digo, que estoy hablando obviedades y algo muy elemental para un auditorio tan calificado. Hay que distinguir entre el diptongo y el hiato. ¿Por qué? Porque el diptongo, que es la unión de dos vocales, una cerrada y una abierta, es tan importante para la tilde. Cuando estamos en un hiato, esto es una vocal abierta y una cerrada en sílabas unidas, hay que marcar tilde. Por eso la palabra había, dicen, aunque lleve tilde, es un hiato y hay que marcarles por esa razón, pero pues lo hacemos más porque a veces el corrector del computador nos lo coloca. Pero el computador no sabe que es una tilde diacrítica, estoy seguro. O si hay que colocar una coma antes de pero porque depende. Eso no lo sabe el computador. Decía que los monosílabos no se tildan, ¿verdad? Solamente hay unos 4 pronombres personales que a veces, depende, como le digo, si lo está utilizando como pronombre personal o como artículo, pues tendrá la función misma correspondiente. Sócrates dijo, solo sé que nada sé, y esa sé llevan tilde, justamente porque esa es otra de las reglas, que es que los verbos sé de ser, sé de saber y de dar llevan tilde. Esta es la famosa regla EGA, para recordar que ahí están las palabras y las reglas para acentuar las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas. Sí que tenemos un abuso de las mayúsculas, casi todo va con mayúscula, nosotros las colocamos dizque para darle relevancia, o a veces porque tenemos casi una fijación por la exaltación. Y tengo que decir, señores, que nosotros no nos debemos sentir disminuidos porque magistrado se escriba con minúscula, o porque ministro se escriba con minúscula, porque en efecto se escribe con minúscula. Es que los oficios y los cargos no se escriben con mayúscula. Eso es una reverencia y una concesión que solemos hacer. Lo que sí va con mayúscula es el nombre de la institución, por supuesto. El Tribunal Electoral, no hay duda que va con mayúsculas las primeras letras porque estamos hablando de la institución, pero no sus, permítame precisar, magistrados o consejeros, no sé cómo se llaman los integrantes, magistrados. De manera que esta es una frase lapidaria. Ante la duda, minúscula. El minusculismo es más higiénico que el mayusculismo, señores. Las cacofonías, esto es aquello que suena discordante, lesiona casi el oído, dicen. Es para decir que los adverbios que terminan con el sufijo mente o sion sirven para la poesía quizá, pero no para los textos jurídicos, porque a veces también, vuelvo y repito, se trata de escribir bien y creo que se puede quitar expresiones que terminan en mente si usted las ha utilizado en un párrafo 5 veces, pues creo que con una sola vez
es suficiente porque hay opción de cambiar. Y el uso de la coma, algo tan elemental que dicen los textos básicos. Ojo, es una coma criminal ponérsela después del sujeto. Esto es, entre el sujeto y el verbo como está ahí, nunca va coma. La coma explicativa sí, que es para separar incisos que aclaran, como ahí está el ejemplo. Que si se quitan, fíjense usted, no se altera el sentido completo de la idea. Y a propósito de la expresión porque, que dije que esa expresión no la distingue el computador, porque uno diría, no, la inteligencia artificial lo hace todo. Ayuda, pero no lo hace todo. Déjeme recordar también la regla de cuando se marca la coma antes de la expresión porque. La expresión porque no debe ir coma cuando introduce la causa real, y creo que el ejemplo es muy gráfico allí. En el primer caso, ha habido un incendio porque ocurrió un cortocircuito, pues está introduciendo la causa real, no le coloque la coma antes del porque. Pero en cambio la segunda, que no introduce la causa real, sí hay que marcarle la coma. Ha habido un incendio porque veo humo. Y los pleonasmos que a veces utilizamos nosotros nos valoran cuando escribimos, pero es un problema, a mi modo de ver, más de la semántica. No hemos ido a verificar de pronto el sentido de las expresiones. Este decreto está vigente en la actualidad. Uno sabe que pues está vigente es en la actualidad, obviamente. Era un testigo presencial. Hay quienes dicen que no, que es que también pueden haber testigos que no son presenciales, pero bueno, estoy hablando como habla el lenguaje correcto. Los entrenadores valoran positivamente el desempeño del jugador. Pues es que valorar positivamente parece que estar dando una idea de redundancia. Es parte integrante de una sociedad comercial. Pues es que la parte, por supuesto, integra el todo, ¿no? Es una utopía inalcanzable. Pues yo creo que esa es una expresión que quiere es realzar la idea, pero parece que es inútil. Erario público, usted vaya, examina y le dicen, erario, señores, los dineros del Estado, eso es público, no se preocupe. No le coloque el adjetivo público porque no le añada, y por el contrario, parece que no sirve. Se prevé con antelación un invierno más crudo, pues es que es algo previsible también que no merece castigar el lenguaje de esa manera. Y el verbo haber, a veces tan confuso, tan difícil. Nos dicen, oiga, el verbo haber nunca va en plural al lado del sustantivo. Mire cómo se escucha de mal. ¿Hubieron fiestas? Yo creo que nadie lo va a decir así. ¿Hubieron almuerzos? Tampoco. ¿Hubieron cartas? Creo que no funciona. Y el verbo haber nunca va en plural si es auxiliar de sí mismo. ¿Han habido almuerzos? Creo que clarísimamente no puede ir en plural. En cambio sí, el verbo haber más otro verbo sí va en plural. Los niños han mentido, mire usted. Jorge y Juan han hablado en inglés. Creo que el ejemplo habla por sí solo. Y el gerundio, señores, esa conjugación verbal que termina en ando y endo, ¿cierto? Le dicen los que saben a uno que evitemos el gerundio, ¿verdad? Porque exige una técnica especial. El gerundio es correcto cuando se utiliza con una acción que es simultánea de otra. Por ejemplo, si yo digo aquí, ingresó gritando, dice está perfecto, porque la simultaneidad de la acción lo permite. Quizá es el caso más sencillo para uno decir, creo que ahí no me equivoco, pero en los demás casos el gerundio suele hacernos malas jugadas y es mejor evitémoslos, ¿cierto? Señores, les agradezco mucho la atención. Quería compartirles estas ideas en torno a un aspecto muy importante de la función judicial. En las providencias que proferimos y en cada palabra que escribimos, el lenguaje no solo constituye justicia, también
puede alejarla o puede acercarla. Estamos convencidos que el lenguaje claro no es, como ya lo dije, una concesión estilística, sino un compromiso con la justicia misma. Hoy, más que nunca, la sociedad nos interpela, nos pregunta, nos exige claridad y precisión. Nos exige comprender, pero también ser comprendida. Y en ese diálogo necesario entre el Estado y la ciudadanía, el lenguaje claro se constituye en un puente de comunicación necesario. Es el camino que permite que las decisiones judiciales sean herramientas útiles para las personas y no se constituyan en laberintos de palabras. Y nosotros, como jueces, como guardianes del orden jurídico, definimos el destino de las personas en sus bienes, su libertad, sus proyectos de vida. Honramos esta alta dignidad al comprometernos con el mandato de usar un lenguaje sencillo en las decisiones judiciales. Más allá del tecnicismo jurídico, de la aplicación de las normas, nuestra misión es dignificar la justicia mediante decisiones claras, precisas y accesibles, sustentadas en argumentos sólidos, asegurando que cada ciudadano pueda comprender y confiar plenamente. Necesitamos construir un sistema judicial, como lo dijo ayer el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Necesitamos construir un sistema judicial, comillas, dijo él en su acto inaugural, un sistema de justicia democrático, sensible y humanista. Cierro comillas. En donde de verdad las personas juzgadoras tengan no solamente la formación adecuada, los conocimientos técnicos, sino también las competencias suficientes para comunicar las decisiones que adopta. El lenguaje claro hoy es una prioridad y en el Poder Judicial casi que es hoy un deber ético. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer escucharle. El doctor mencionó que frente a un público tan calificado estas cuestiones pudieran pasar elementales, pero son tan elementales que se olvidan. Lo que está remarcando el doctor en este momento es real, es decir, el problema de la comunicación que tenemos las personas juzgadoras a través de las resoluciones por no redactarlas de manera adecuada es serio. Llegamos a ver casos inclusive en los que por una mala estructura, una redacción desafortunada de una resolución, alguien presentó un recurso de apelación, alguien se inconformó. Y cuando revisamos la resolución estamos convencidos de que si esta hubiese sido clara, si le hubiera expresado de manera clara el porqué de la improcedencia de lo que reclama, no hubiese apelado, porque era tan evidente la circunstancia de la improcedencia de su petición que simplemente con decírselo puntualmente y de manera clara se hubiese convencido, pero se complica la redacción, se redacta de tal manera que no se comprende lo que se quiso ahí decir. Este es un problema real. Me hubiese encantado que el grueso de nuestro público asistente fuese de secretarios, de proyectistas, de juzgadores que estén conscientes de la importancia de esta redacción. A veces se desdeña. No, lo importante es que pues el sentido, lo relevante es el sentido. No, la importancia es que se entienda el porqué del sentido, es decir, por qué se resolvió en tal o cual manera. Muchas gracias, doctor. Espero que esta conferencia, al quedar registrada en las redes sociales, en los medios que tenemos disponibles en internet, pueda ser revisada y analizada por las personas juzgadoras. En lo particular le daré una amplia recomendación para que el personal del Poder Judicial la revise y para que tomen conciencia de la importancia que lleva no solamente redactar y estructurar, sino revisar, editar y dejar las cosas claras para que ocurra lo que debemos hacer: redactar para los demás, no redactar para nosotros. Yo ya lo entendí, ya está. No, redacta de tal manera que los demás entiendan lo que ahí estás expresando. Muchísimas gracias, doctor, ha sido un placer. Abriremos en este momento una sesión de preguntas y respuestas, si son tan amables. Le pido a la persona que tome el uso de la palabra que nos exprese su nombre y enseguida procederá el doctor a darle respuesta. Muchísimas gracias. Si son tan amables, habrá un micrófono que le hagan llegar a nuestra compañera, si es tan amable.
Muchísimas gracias. Buenos días. Doctor, ¿podría compartirnos cómo se ha incluido a los grupos vulnerables y comunidades indígenas en la red de lenguaje claro en Colombia? Gracias. Bueno, tengo que decir que se han producido sentencias muy importantes, por ejemplo, en la Corte Constitucional, se la pueden buscar en la red, la T-262 del 2022. Esa es una sentencia, por ejemplo, que una vez estudió un caso de un menor, derechos de los niños, donde la abuela le había pedido a la compañía de seguros que por favor cambiara la cuenta donde se consignaba la pensión. Había cuenta que la recibía el padre, la madre había fallecido, pero el padre había sido acusado por violación, tenía un proceso penal contra su propio hijo. La abuela, por supuesto, pedía eso, y entonces la Corte Constitucional, después de estudiar el asunto, dado que los jueces de instancia habían negado el derecho, hace un estudio y al final coloca una cápita y dice síntesis de la sentencia. Y ahí, en una cosa que es un lenguaje amoroso, muy próximo al menor, le dice algo así como que usted tiene derecho a ser feliz, no le pueden hacer daño. Tu abuela tiene un recurso que le dejó a tu mami para tus necesidades. Y así sucesivamente, y termina con un lenguaje tan próximo y conmovedor que pues leí en las redes que fue calificada quizá como la mejor, la más bella sentencia del mundo, algo así. Ahí están las redes. Eso en cuanto a los niños. ¿Qué decir frente a los indígenas? Poblaciones que por supuesto son poblaciones vulnerables que hay que también escribir en ese sentido. Tengo que decirle que con base en esa sentencia es que se está adoptando, y si sale en estos días aprobada la ley, para que toda sentencia tenga adicionalmente un formato de lenguaje claro, anexo, a fin de que sea traducida, digámoslo así, porque a veces es muy extenso el estudio y las argumentaciones son complejas. Luego, eso para decir que en mi país estamos transitando hacia ese camino. Seguramente llegaremos con sentencias que puedan tener, si quiere, un apéndice, no todas, por supuesto, porque la ley, si se aprueba, dice solamente para las entidades donde estén involucrados sujetos de especial protección, vale decir niños, indígenas, desplazados por la violencia, etcétera. De manera que estamos transitando un camino que seguramente va a conducir a que esta política de lenguaje claro se exteriorice mejor a través de providencias concretas. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Si me hacen favor del micrófono, acercarlo hacia la parte derecha del auditorio. Gracias. Buenos días a todos y a nuestras autoridades sobre todo. Más allá de una pregunta, me gustaría que fuera como externarlo. A veces no nada más el lenguaje claro debe quedar en el acuerdo. Creo que para los servidores judiciales que somos actuarios es de suma importancia poder traducirle a la gente lo que el juez quiere decir a través de sus determinaciones. A veces es muy complicado para nosotros, por ejemplo, yo estoy en un juzgado mercantil, ¿no? Llegar y decirle a la persona, bueno, le vengo a requerir un pago, si usted no lo hace y si en este momento se opone, se van a autorizar las medidas de apremio. Hay mucha gente que por eso dejan pasar la situación, ¿no? Porque ellos no entienden la importancia de esta determinación judicial. A veces yo siento que más allá de ir a ejecutar, es mi labor tan importante el poder explicarle a la gente, señora, pues pónganse en contacto, lo van a embargar, la situación va a ser así, 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 ¿no? Son muchos tecnicismos que la gente en un día normal, cuando vas tú como actuario y le caes a su casa y le dices, pues lo van a embargar, pues no lo entienden, ¿no? Y ahí lo importante cuando uno va a ejecutar y entra al domicilio y trae la fuerza pública, pues tratar
de empatizar con ellos. Decía el magistrado, pues ojalá sean los secretarios, los jueces, quienes puedan escuchar esto, pero yo creo que también los actuarios somos, pues imagínense, el primer medio de comunicación, el primer canal entre el juzgado y la gente. Y yo considero que, pues ya juntando todo el tema de nuestro Congreso, pues que es muy importante la carrera judicial, que todos sepamos que lo que un día yo vi como un técnico acordando en secretaría, el día de mañana yo se lo voy a saber hacer, se lo voy a decir a una persona, ¿no? Yo lo voy a complementar y en unos años pues yo voy a ser la que lo va a juzgar, ¿no? Entonces pues a lo mejor que también estemos conscientes que la función del actuario también es de suma importancia tener un lenguaje claro con la gente. Muchas gracias. Solamente un comentario frente al suyo también. En efecto, sin una comprensión del lenguaje jurídico, uno diría que los derechos se ven seriamente limitados en las personas y el cumplimiento de las obligaciones también, porque no se entienden. Pero además, un lenguaje oscuro hace que los intermediarios de la cadena judicial proliferen, cuando debe ser lo contrario, hay que eliminar intermediarios para que el mensaje llegue al destinatario. Un mensaje críptico, la verdad, genera costos adicionales y por el contrario, un lenguaje llano disminuye costos. Costos quiere decir en talento humano que tiene que revisar y en tiempo que le gasta uno para verificar el texto del otro o correspondiente cuando está escrito en forma indescifrable. Y finalmente, un lenguaje claro favorece la inclusión también, en la medida en que permite que poblaciones que no han tenido acceso a este tipo de definiciones jurídicas y judiciales, pues lo tengan. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Acá. Si son tan amables de acercar el micrófono hacia acá. Perdón, tenemos ya el micrófono por ahí, enseguida continuamos con usted. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, doctor, porque nos ha venido a recordar algunos conceptos básicos, como por ejemplo las palabras graves, que se acentúan cuando terminan en S, las graves, siguen las de siguiente nivel, las de que se acentúan en la tercera sílaba, deben terminar que no sean vocales ni eses. Y las esdrújulas ahí no hay limitación. Entonces, y tomé nota de los conceptos que usted nos regaló, minúscula que está acentuada en la U, y luego más que está acentuada en la A, y difícil que sería la grave. Entonces, esto yo lo comento porque en mis primeras clases hace 20 años en la UAM, yo a mis alumnos les enseñé ortografía y les sigo enseñando y son de los más exitosos. Entonces, me da mucho gusto eso. Una personita hasta donde le seguí la pista era secretaria de un juzgado por allá de Zumpango. Lo felicito de veras, es el comentario y la felicitación. Agrego al comentario, es tan importante la redacción porque alguna vez estábamos en un juzgado de distrito, estábamos acá por el sur, por San Ángel, y esto lo comento porque es muy importante que nuestros alumnos, cuando les demos las clases, decirles, mira, agregando a lo que comentaba la compañerita de los juzgados mercantiles, tenemos juzgados distanciales, que son los juzgados de distrito, que conocen de los juicios normales mercantiles y conocen de los juicios de amparo indirectos. Ese es otro comentario. Y luego la pregunta para ver si consensamos, en algunos autores como Gonzalo Marner, que es uno de los libros más leídos aquí en México, al menos que yo tenga noticia y se lo sugiero a mis alumnos, en ese libro precisamente en algún momento vi algo muy interesante que decía que al agregarle una coma a algo afirmativo lo volvíamos negativo. Digo el ejemplo, sufragio efectivo, no reelección. Y luego digo sufragio efectivo, coma, no reelección.
Entonces, lo negativo se vuelve afirmativo, que querría decir que sí, diría yo que sí hay reelección. Eso en algunos autores. Gracias por su excelente exposición. Muchas gracias. Si es tan amable de acercar el micrófono acá al costado derecho del auditorio. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisca Alcántara Navarrete. Soy técnico judicial en el Juzgado Tercero Civil de Teotihuacán. Y ante todo, pues no es prácticamente una pregunta, sino una felicitación por su gran intervención, por hacernos notar lo que es la comunicación y la gran importancia que tiene la redacción en nuestros textos, ya sean acuerdos, ya sean resoluciones, que finalmente es lo que va a llevar a una comunicación con nuestra sociedad, con los integrantes de esos expedientes que no son expedientes, son personas que también sienten y que tienen la gran necesidad de escuchar en todo momento lo que el juzgador está diciendo en esa resolución. De antemano, muchísimas gracias por esa exposición. Nos trajo hoy lo que es importante en la redacción y en cada momento y en cada punto, en cada coma y en cada acento. Finalmente, pues muchísimas gracias por su exposición y a todos los que hicieron patente este momento. Muchas gracias. ¿Alguna más? Y si no, ya con esto cerramos. La última pregunta, si son tan amables, en la parte posterior del auditorio. Vi una mano levantada. Buenos días, mi nombre es Nayeli Baltasar, soy abogada postulante y policía de la Ciudad de México. Es importante para mí recalcar que la comunicación que tengamos tanto con nuestros clientes como con la sociedad debe ser clara y concisa, ya que muchas veces los clientes desconocen de los acuerdos y de la forma en que se tenga que estar llevando a cabo su proceso. Es importante que tanto juzgadores como abogados postulantes tengamos esa, se podría decir que sencillez para poder extender eso que el juzgador nos está dando a entender con su resolución. A veces no tenemos ese tacto y ellos desconocen y por eso se quedan en una laguna y pues desgraciadamente como abogados postulantes tenemos a veces esa mala fama de que no hacemos un trabajo correcto, pero no es que no hagamos un trabajo correcto, es que no tenemos el lenguaje ni el tacto para con nuestros clientes. Eso es todo. Pues muchas gracias por sus intervenciones, gracias doctor nuevamente por su participación y pues los invito a continuar les invito a seguir con las actividades de este congreso. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, el magistrado Patricio Tiberio Sánchez Vertis Ruiz hará entrega de un merecido reconocimiento al doctor Luis Alberto Álvarez Parra por su destacada disertación.